Que sea tu voluntad abrir mi corazón a tu Torah. ¡Ah! Bienvenidos, Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos, estamos muy gozosos como siempre de poder presentarnos en sus hogares, que es ya un privilegio de verdad que no se puede calcular el privilegio que es, ¿no? Otros menoscaban la intimidad de la gente, ¿no? Sin pedir permiso se cuelan en sus hogares, ¿no? Pero nosotros lo hacemos porque ustedes nos sintonizan, no se cuelan como esos anuncios de publicidad, ¿no? Que se nos cuelan martilleantemente, ¿no? Entonces nosotros pues pedimos permiso primero en el nombre de Yahshua HaMashiach y acudimos, como él decía, en nombre de Yahshua HaMashiach, y si no nos atienden, pues nos sacudimos el polvo de las sandalias y nos vamos a otra parte, ¿no? Donde se nos reciba bien. Y en este caso, pues si usted está sintonizando este caudal, pues es porque usted está siendo llamado de parte del bendito sea a la reunión de su pueblo. Entonces, ya para la toma de la amada del Mashiach, que ya es inminente. Entonces, pues hoy vamos a estar con Eclesiastés capítulos 8 y capítulo 9. Y como saben ustedes, siempre hacemos una mención para las noticias proféticas que van teniendo lugar en el mundo en estas fechas, en esta última semana. Lo dejamos para este Shabbat, para hacer recopilatorio de las noticias más relevantes de la semana. Y en esta semana parece que las noticias que se han abierto paso son las noticias temerarias, porque es impresionante cómo el hombre deshumanizado, ya a estas alturas, mucho hombre deshumanizado es temerario contra Elohim. Y en esa temeridad, que no es precisamente un temor de Elohim, un respeto a Elohim, sino todo lo contrario, es una temeridad ya para traer muerte al planeta, para traer destrucción, y lo tenemos con dos casos que han tenido lugar esta semana. Uno de ellos ha sido fatídico, de verdad que estamos apesadumbrados todos los que tenemos conciencia de Elohim con lo de el incendio del Amazonas, ¿no? El incendio del Amazonas, cada vez que se produce, por ejemplo, aquí está también ardiendo Canarias, pero cada vez que se ha producido un fuego grande, los medios de comunicación también lo vienen achacando a los truenos. Bueno, pues en este caso en el Amazonas hubiera habido 72 truenos o relámpagos que hubieran encendido la selva del Amazonas. Es mentira, por supuesto, estoy ironizando, ¿no? Es decir, se puede colar o pueden hacer colar que cuando aquí tiene lugar un incendio sea un relámpago, que es mentira, pero no pueden hacer colar esos 72.000 focos que están ardiendo en este momento en el Amazonas. Es un pulmón del mundo, de verdad que es una pérdida incalculable de lo que es Elohim, de lo que es Elohim latiendo allí y lo que es nosotros respirando allí también. Por la Gesed, por la misericordia del Eterno que nos permite ese pulmón del planeta que ha venido siendo todo este tiempo el Amazonas. Es realmente lamentable, y la muerte de animales, pues por ende, no solamente las plantas, sino también animales, la fauna de allí, la flora, bueno, es de verdad criminal lo que está sucediendo allí. Son 72.000 focos ardiendo. ¿Quién cojones lo está haciendo? ¿Quién está perpetrando esta calamidad? Esto sí que es un acto terrorista. A nada que aquí en Europa, por ejemplo, alguien enciende un petardo es un acto terrorista, pero eso sí que es un acto terrorista, y eso sí que tenía que estar perseguido y vigilado constantemente con drones, que para eso están, y que si sirven para algo los drones estén para vigilar fuentes de salud como es el Amazonas y como es, por ejemplo, las serranías de por aquí, ¿no? De Andalucía o de muchos sitios que hay en el mundo, ¿no? De Colombia, de Costa Rica, etcétera, ¿no? Entonces, todo tendría que tener esa utilidad, porque lo primero en cuidar debe ser lo más hermoso. Es obvio, ¿no? Debe ser eso manifiesto, que lo primero en cuidar sería lo más hermoso, y es lo que más se está descuidando. Y sin embargo, se está reparando la gente en estupideces, en otras estupideces que, bueno, no queremos hacer mención tampoco para no polemizar, pero parece ser que cualquier cosa cualquier cosa tiene más repercusión que esto que está aconteciendo, y países limítrofes con Brasil en el Amazonas no están acudiendo. Lleva ya 17 días ardiendo por los 4 costados Brasil, y los países de al lado no son quienes
para enviar tropas, para enviar helicópteros, aviones que suelten allí cubos y pues lo que apague el fuego, ¿no? Realmente no se entiende a no ser que esto esté perpetrado desde arriba, desde la élite, como un ritual satánico. Es lo único. Un ritual cananita satánico pasado por fuego. Es lo único que le encuentro yo explicación. Bueno, pues como digo, 17 días ardiendo. Claro, porque hay intereses de por medio, para también se dice que quieren cultivar allí determinadas semillas inorgánicas, semillas transgénicas, y todo eso, y entonces pues cada uno tiene allí sus intereses, pero vamos, que el primer interés tendría que ser del gobierno, que el gobierno debe cuidar de su campesinado, debe cuidar de los indígenas también, que no hemos hablado de ello, que también están haciendo ahí, desplazándose y sufriendo esos fuegos, ¿no? Los indígenas del Amazonas. Entonces, pues realmente lamentable, de lo más lamentable que hemos tenido que reportar en estos últimos tiempos, pero que va a traer cola porque es algo que hay algo más detrás de lo que parece, ¿no? Es como lo de Einstein, ¿no? Que tenía ahí una isla, que tenía laberintos para escapar por allí y allí para hacer sus fechorías, y que la élite pudiera huir en un momento dado, y la isla que tenía ya a su cargo o comprada, este Epstein, que ahora se dice que ha muerto cuando mucha gente está diciendo que no está muerto. Bueno, pues detrás de estas noticias hay más de lo que parece, hay más subyaciendo, nunca mejor dicho, en el caso de Epstein, que dice que hay galerías por debajo. Y también, ya dejando ese triste episodio de verdad, pero dejándolo de lado porque no nos ocupa hoy en su totalidad, pero sí que lo tenemos presente como disgusto, ¿no? Y también en el rango este de la temeridad, de lo que hemos dicho antes, de la temeridad del hombre, de esta lucha contra Elohim cananita, realmente temeridad, ser temerarios e invocar a la muerte, al fuego, a la muerte, pasar por fuego, como se pasaba por fuego a los hijos a Moloch, pues es el mismo sistema. Pues en ese sentido de temeridad también hemos visto una noticia que nos ha dejado también patidifusos, y es que ahora resulta que las centrales nucleares, antes las centrales nucleares ya era un riesgo que estuvieran en alguna ciudad, pero ahora resulta que hay una central nuclear que está en mitad del océano, que está paseándose por el océano ahora mismo. Una central nuclear flotante, que en cualquier momento, como es obvio y manifiesto, pues igual que el petróleo se ha derramado, ha tenido accidente y se ha partido por la mitad el barco y ha soltado el fuel, que ahí tenemos experiencia en Galicia de eso, hace algunos años, pues se puede también tener un accidente o un ataque terrorista y que este residuo vaya al mar, ¿no? Este residuo nuclear. Es realmente, vamos, es ya de chiste, ya no sabes si reírte o llorar, porque es una lucha contra lo bello, contra lo hermoso, contra la naturaleza, contra esa cobertura que nos ha dado Elohim. No es como si el hombre se empeñara en que esa cobertura que nos ha dado Elohim para vivir bien, pues defenestrarla e ir contra ella como diera lugar para no sé, en un acto suicida, ¿no? Es realmente no se puede entender, ¿no? Bueno, pues eso referente a esas temeridades en contra de Elohim cananitas, como decimos. Y ya para introducirnos en Eclesiastés 8 y 9, pues hacemos mención que nosotros, nuestra intención al portarles la palabra, no es hacer discípulos a pastores, porque nosotros, vamos, cada cual que estudie la palabra por su cuenta y viendo de otros sí, teniendo en cuenta a otros sí, pero nosotros, nuestra intención no es ministrar a pastores. Y en este sentido hay ministerios que se levantan, que son hombres cuarentones o cincuentones, porque si al fin y al cabo fueran ancianos, pues algo tendrían que decir, ¿no? Pero cuarentones o cincuentones que se levantan ya con un recorrido en la iglesia evangélica, ni más ni menos, no tienen otro recorrido porque no ha habido otra cosa, digan ellos lo que digan, y se levantan y ahora
su discurso y sus ponencias y sus ministraciones ¿para qué? Para ministrar a los pastores. Y quieren organizar, quieren postular, quieren dirigir a pastores desde sus ministerios. ¿Y esto no les parece pretencioso? ¿No les parece esto pretencioso? Es muy pretencioso, muy soberbio, muy arrogante, a mi entender, vamos. Querer de la noche a la mañana, porque todos hace 8 o 10 años no conocíamos nada de la Torá y ahora es cuando se nos está abriendo, como hemos empezado cantando, abre mi corazón en tu Torá, y ahora estos pastores quieren ministrar a otros pastores que están en la misma tesitura que ellos. O sea que sí, que a lo mejor están saliendo del cristianismo, pero que tú no te tienes que poner a ministrarle. Deja que el Ruach, deja que el mismo Ahabá, por las escrituras y por Elohim que ellos tienen, pues les encauce a ver qué camino deben tomar, ¿no? Porque es como ponerte tú de seña, como ponerte tú de organizador de ministerios. Es algo, yo diría, pretencioso en mi humilde opinión. Bueno, entonces vamos a estar ya con Eclesiastés capítulos 8 y 9 y vamos a leer en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach y vamos a disfrutar mucho de la Jogma, de la sabiduría que el Eterno concede a su pueblo y nos concede si estamos atentos a las palabras de su boca. Y dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice en el capítulo 8, ya empezando a leer desde el verso 1, dice, ¿quién puede ser comparado con una persona sabia? Pues en este caso las comparaciones son odiosas, dice un refrán, una frase. Y es verdad, sería odioso en este caso comparar, porque es muy diferente una persona sabia de una persona necia, por supuesto. Dice, ¿quién más sabe lo que significa una cosa? La sabiduría ilumina el rostro y suaviza una apariencia tosca. Pero reparamos en la segunda pregunta, retórica también. Dice, ¿quién más sabe lo que significa una cosa? Saber lo que significa una cosa es saber el valor que tiene una cosa, saber el calado, la trascendencia, la repercusión que tiene una cosa, y nadie lo puede saber más que el sabio. El necio ve la misma cosa que ve el sabio, pero no sabe extraer la esencia de lo que tiene y lo que significa. ¿Quién más sabe, aparte del sabio, lo que significa una cosa? Nadie. Entonces, un sabio tiene que ser experto en la semántica, en el significado, en el símbolo, en definitiva, que se encierra detrás de las cosas. Y en la segunda parte de este verso 1 dice, la sabiduría ilumina el rostro y suaviza una apariencia tosca. Yo le digo, a veces en estas semanas hemos visto videos de ministraciones también mesiánicas, ¿no? que tienen lugar en países donde hay muchos indios, ¿no? Y le digo yo a mi esposa que algunos pues tienen un rostro muy tosco, ¿no? Pero supongo yo que se les irá refinando a medida que vayan estudiando, ¿no? A medida que vayan estudiando Torah, pues quizás se le suavice un poco más las facciones duras de esos rostros que son muy, muy duros, ¿no? Muy, muy duros incluso de ver, ¿no? Se hace duro mirarles incluso. Y es que esa tosquedad de haber vivido una vida pues en esa tosquedad, en esa torpeza, ¿no? Pues se refleja, lo que siempre se ha dicho, que la cara es el reflejo del alma, ¿no? Dice el verso 2, guarda el mandacierto del rey por el juramento delante de Elohim. Guarda lo que se te ha dicho, lo que te ha dicho el rey, su mandacierto, su mandamiento, porque tú se lo has prometido delante de Elohim, sujetarte a las autoridades que él ha puesto. Entonces, por el juramento delante de Elohim, hazlo así, guarda el mandamiento o mandacierto del rey. Dice, no te apresures a irte de su presencia, porque alguien que es superior, de un estrato superior a nosotros, como en este caso es el rey, tendemos a huir de su presencia para no sentirnos menos, ¿no? Es algo también que es clásico en el comportamiento humano. Huimos de alguien que es superior a nosotros en algún rango porque nos hace, es como si nos hiciera de menos aún sin él querer, ¿no? Entonces dice, no te apresures a irte de su presencia,
y no persistas en hacer lo que está mal. Y este no persistas en hacer lo que está mal en otras versiones es no hacer, no entablar conspiraciones contra el rey, porque este también es un clásico, que para no sentirse menos que el rey, pues los súbditos conspiran contra el rey. Y entonces dice que no hagas esas conspiraciones. Y porque esto también está mal. Dice, porque él hace cualquier cosa que le plazca, en este caso el rey. Después de todo, dice, sigue hablando del rey, su palabra es final. Es decir, que lo que dice, como se dice aquí, va a misa, ¿no? ¿Quién lo puede retar y decir por qué estás haciendo eso? Cualquiera que obedezca su mandamiento nunca vendrá a daño. Está hablando del rey humano. Y la persona sabia conocerá el tiempo y el juicio adecuado. Este verso, esta línea es muy rica, porque dice que la persona sabia conoce el tiempo y el juicio adecuado, como los de la tribu de Isaacar, ¿no? Conocían los tiempos designados. El tiempo y el juicio adecuado lo sabe ver una persona sabia. Y esta es la clave de la sabiduría, esta es la gracia de la sabiduría, que sabes interpretar el tiempo y el juicio adecuado. Eres un gran investigador privado. Dice, puesto que la gente está grandemente afligida, del resto de la gente, lo que es el necio que no llega a la sabiduría, dice, puesto que la gente está grandemente afligida, ¿por qué? Le preguntamos. Por la incertidumbre del futuro. Por la incertidumbre del futuro. Es la misma escena recurrentemente, ¿no? Aquella escena en la que Moshe sube al monte y le dicen desde abajo ya a Aarón cuando se pasan los días, a este Moisés no sabemos lo que le haya acontecido, haznos dioses que vayan delante de nosotros, ¿no? Y este delante de nosotros reflejaba ese temor y esa incertidumbre por el futuro que tenía el pueblo israelita y todas las naciones sobre la faz de la tierra, porque sabemos que Israel es un reflejo de lo que piensan las naciones, la gente, ¿no? En definitiva. Entonces es por esa incertidumbre del futuro que la gente se aflige, que esto se apagaría, por supuesto, con la emuná, con la certidumbre, con la fe. Dice, aun cuando el evento toma lugar, ¿quién les dirá acerca de ello? Si son necios y se mueven por la incertidumbre, es decir, si se mueven por el miedo al futuro, y además de que no van a saber el tiempo adecuado y el juicio adecuado, encima no van a saber incluso cuando ya ha tomado lugar el evento. ¿No? Es como, por ejemplo, lo de las profecías de Daniel, ¿no? Si no hubiéramos tenido sabios que interpretaran históricamente esos pasajes, seguiríamos sin saberlo, leyéndolo y no sabiéndolo. Entonces, ni siquiera con un margen de... ¿Cuánto hace de Daniel? Con un margen de 2500, 3000 años, ni siquiera 2500 o 3000 años después hubiéramos visto lo que significaron aquellas visiones. Pero lo sabemos porque hay sabios que saben los tiempos, los juicios designados y saben pues adecuar la visión porque tienen esa sabiduría que es un espíritu de Elohim que recorre toda la tierra. Por eso siempre habrá sabios. Y esa lámpara, esa menorá no se apagará como en el tiempo de Samuel, ¿no? Con Shemuel, que no se apagaba ni siquiera cuando hay un sacerdocio pagano. Dice, por la incertidumbre del futuro, aun cuando el evento toma lugar, ¿quién les dirá acerca de ello? Así como nadie tiene el poder para impedir que el viento sople, dice, así nadie tiene el poder sobre el día de la muerte. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la muerte es un ruach, es un viento, es un espíritu que diseca o deseca. Entonces nadie tiene potestad contra esos vientos, de la misma manera que nadie tiene potestad sobre cuándo viene la muerte o cuándo no, ¿no? Uno puede hacer las cosas bien y cuanto más peques y peor te alimentes, por ejemplo, vas a anticiparla. Pero realmente cuando la muerte viene, pues nadie sabe cuándo va a venir, ¿no? Si uno es reclutado para pelear en una guerra, no puede mandar un sustituto. Esta es buena analogía, miren. Si uno es reclutado para pelear una guerra, no puede mandar un sustituto. Asimismo, el perverso no escapará a la muerte por
su perversidad. Así que ahí no le va a valer que diga, como en la guerra, que envían a un sustituto, porque ni en la guerra ni en la vida que anticipa la muerte le va a valer. No va a escapar de la muerte. No va a poder decir a la guerra de la muerte que vaya un sustituto, porque eso pues no se puede. Entonces dice en el verso 9, todo esto yo he visto según dediqué mi mente a todo lo hecho debajo del sol cuando una persona avasalla a otra. Una persona avasalla a otra. Avasallar, por supuesto, es menoscabar, despreciar, pasar por encima. Dice, así vi al perverso sepultado. Así vi al perverso sepultado. Ellos aún habían venido del lugar Kadosh, pero aquellos que habían actuado rectamente fueron olvidados en la ciudad. Esto también es cosa fútil. Entonces, dice que el perverso, el verso de antes es que el perverso no escapará a la muerte tampoco por su perversidad y no le valdrá de nada decir envía un sustituto para que muera por mí, ¿no? Entonces dice, todo esto yo he visto según dediqué mi mente a todo lo hecho debajo del sol cuando una persona avasalla a otra, es decir, cuando se mueve en esa perversidad. Y luego dice, así vi al perverso sepultado. 2 puntos, o punto y coma, en este caso es un punto y coma, pero en verdad son aquí, o para entenderlo mejor, serían 2 puntos. Así vi al perverso sepultado. Dice, ellos aún habían venido del lugar Kadosh, es decir, de un lugar de privilegio, o sea que fueron enterrados en un lugar de privilegio, el perverso. Gozó de un entierro con honores. Dice, pero aquellos que habían actuado rectamente, que fueron justos, fueron olvidados en la ciudad. Esto también es una cosa fútil. ¿Qué cosa? Que los perversos son enterrados con honores y los justos son olvidados en la ciudad. Y esto acontece, claro que acontece. Dice, porque el castigo decretado por una obra maligna no es llevado a cabo prontamente, por lo tanto la gente que planea hacer el mal es fortalecida en sus intenciones. ¿Qué está diciendo aquí? Que como el mal no le llega ipso facto al perverso, no le llega en cuantico comete el mal, los malos lo ven y se confían y dicen, no, yo puedo hacer el mal y seguir viviendo. Y entonces el mal sale fortalecido y se animan unos a otros a pecar porque el castigo no es inmediato. Porque un pecador puede hacer el mal 100 veces y aún vivir una larga vida. Aunque yo sé que el fin de las cosas, en el fin de las cosas inminente que estamos esperando, irán bien para aquellos que temen, que respetan a Elohim porque ellos le temen, le respetan. Pero las cosas no irán bien, ya de últimas, y como finalidad, al perverso, que como una sombra, él no prolongará sus días, el perverso, porque él no teme a Elohim, no respeta a Elohim. Entonces, este es el sentido de la vida. La finalidad, pero ¿qué hay que esperar? A la finalidad de todas las cosas, al objeto de todas las cosas, y nosotros estamos en una situación privilegiada porque estamos ya en la inminencia de dar a cada uno según sus obras. Entonces un poquito más y el que ha de venir vendrá y veremos el resultado de todo, ¿no? Pero debemos de cargarnos de esa paciencia. Dice, hay algo frustrante que ocurre en la tierra, a saber que hay gente justa a las cuales les pasan cosas como si estuvieran haciendo obras perversas. Este es el sinsentido de la vida. Este es el sinsentido de la vida. Dice, frustrante, y expresa bien esta palabra, ¿no? Es frustrante lo que ocurre en la tierra. Que a un hombre bueno hace cosas buenas y le ocurren cosas malas como si estuviera haciendo el mal. Y de nuevo hay gente perversa a quienes pasan cosas como si estuvieran haciendo cosas justas. Es tremendo, ¿no? Gente que se pone a hacer cosas malas y lo que le acontece es bueno. Yo digo que esto tampoco tiene sentido. Este es el sinsentido de la vida. Luego va a hablar más acerca del sinsentido, pero esto es un gran sinsentido. Que vivas una vida justa y con obras justas y te pasen cosas injustas y viceversa, ¿no? Entonces realmente es un sinsentido.
Y tampoco, luego vamos a ver que tampoco esto de que se dice de que se siembra lo que se cosecha, estos capítulos nos van a hablar de que no siempre es así. Sí, de últimas, la cosecha tienes que esperar y tener paciencia porque vas a cosechar lo que siembres, pero ya como redención, como fin de todas las cosas. Pero en la vida no siempre es así, porque vamos a ver luego que no es tampoco conforme al talento que tengas y a por lo que te esfuerces. Entonces, por eso es el sinsentido de la vida. El sinsentido de la vida en general, luego vamos a verlo también. No en tu vida. No es que la vida sea un sinsentido porque tu vida sea un sinsentido, sino porque la vida en general es un sinsentido porque ocurren cosas como estas. Que las cosas le van bien al perverso y las cosas le van mal al injusto. O sea, al justo, perdón. Dice en el verso 15 ya, así que yo recomiendo disfrutar. Una persona no puede hacer nada mejor debajo del sol que comer, beber y disfrutar. Eso es lo que yo le digo siempre en Shabbat. Coman, rían, beban, sueñen, besen. Claro. Esto es lo que lo debe acompañar mientras hace su trabajo por el tiempo que Elohim le dé para vivir debajo del sol. Cuando yo me dediqué a adquirir sabiduría y a observar cómo la gente se ocupa en la tierra, que los ojos de la gente no ven sueño ni de día ni de noche, es decir, que toda la gente vive preocupada, entonces al ver toda la obra de Elohim, comprendí que es imposible, dice que vio toda la obra de Elohim, pero aun viendo este casi omnisciente, dice, al ver toda la obra de Elohim, o por lo menos considerar alguna obra y extrapolando, dice, comprendí que es imposible entender, una cosa es ver y otra cosa entender, toda la actividad que toma lugar debajo del sol, es decir, los prodigios que Elohim sustenta, ¿no? Y firma y rubrica. Dice, porque aun si una persona trabajara duro en indagar, él no lo entenderá. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. Y aun si una persona sabia piensa que él lo sabe, él aún no podrá entenderlo. ¿Entender qué? Las maravillas de Elohim. Ahora, ocurre lo siguiente. Tenemos una tecnología privilegiada y ahora en un documental de la naturaleza ves abrirse una flor en tiempo real en segundos. Lo que tarda un día entero lo puedes ver en 2 segundos. Y eso es ver las grandezas y los prodigios manifiestos de Elohim. Eso debería que la gente fuera a la emuná, a la fe, a la confianza en el Eterno bendito sea. Y sin embargo se están alejando más. Más pecado y más perversión. Porque ahora pueden observar todas esas maravillas, más que antes. Y ya entrando en el capítulo 9 dice, yo me dediqué a todo esto, entresaqué entre ello y concluí que el justo y el sabio, junto con sus obras, están en las manos de Elohim. El justo y el sabio corren a cuentas, podríamos decir, de Elohim. Lo que le sucede es de parte de Elohim. Dice, una persona extra o una persona que no es sabia, que no es entendida y que no está en las manos de Elohim, dice, una persona normal, añadiría yo, dice, una persona normal no puede saber, o digamos, indiferente, una persona indiferente no puede saber si esta gente con sus obras será recompensada con amor o con odio, todas las opciones están abiertas. Es decir, que si no dependes de estar en manos de Elohim para que Él te dé el pago, tus pagos en esta vida va a ser una cuenta abierta, es decir, no vas a saber qué esperar, porque te puede ocurrir bueno y te puede ocurrir malo. Cualquier cosa puede pasar a cualquiera, y esto es verdad. ¿Por qué? Porque son las mismas cosas lo que nos sucede a todos. Si lo pensáramos bien en profundidad, las mismas cosas nos vienen sucediendo a todos. Dice, cualquier cosa puede pasar a cualquiera. La misma cosa puede pasar justo al justo como al perverso, al bueno y limpio como al inmundo, a quien ofrece un sacrificio y a quien no ofrece un sacrificio. Es lo mismo para una buena persona como para el perverso, para alguien que hace un juramento a la ligera o para alguien que teme hacer juramento. Este es otro mal entre todos aquellos hechos debajo del sol, que los mismos eventos pueden ocurrir a cualquiera. Este es otro mal, que todo está al azar por esta disposición de bien con mal, de alternancia. Esto es una alternancia en que los mismos eventos pueden ocurrir a cualquiera. En verdad, la mente humana está llena de maldad
y por todo el tiempo que la gente viva la maldad está en sus corazones, después de lo cual van para estar con los muertos. Ahora, ya decimos, dentro de esa alternancia nos puede pasar todo a cualquiera. Nadie está libre de un resbalón en la escalera. Eso es una cosa que le puede pasar al justo y al perverso. ¿Por qué? Porque es una alternancia de acontecimientos. ¿Entienden? Es una alternancia de acontecimientos. Están ahí. Accidentes los hay. Para buenos y para malos. Es una alternancia. Claro, si confías en Elohim, estás en manos de Elohim, como se ha dicho antes. Tu suerte, quien sustenta tu suerte es Elohim. Y con esa confianza vives. Pero que te pueden pasar cosas, porque la gente que también queda excluida de estar en las manos de Elohim no sabe qué encontrarse, pero tú sí, tú sabes que detrás de un resbalón también está la mano de Elohim, ¿entiendes? Bueno, dice, por el tiempo que una persona esté ligada con los vivos hay esperanza. Mejor es ser un perro vivo que un león muerto. Esto es un clásico. Esto se ha dicho mucho. Más vale perro vivo que león muerto, ¿no? Pero ¿en qué contexto? En el contexto de que más vale que una persona esté viva. ¿Pero para qué? ¿Para qué vale más un perro vivo que un león muerto? Esta es la pregunta a hacerles. Hay mucha gente que se la da de sabia y cita este verso, esta frase, ¿no? Más vale perro vivo que león muerto. Bueno, ¿pero por qué? Pues ahora veremos. Dice, porque los vivos saben que ellos morirán, pero los muertos no saben nada. Así que más vale perro vivo que león muerto si el perro que está vivo comprende que le espera la muerte. Ese es el sentido. Dice, porque los vivos saben que ellos morirán. El perro vivo lo que va a saber es que tiene que morir. Y eso le va a hacer vivir mejor que el muerto. Eso es lo que sí le va a hacer vivir mejor que el muerto, porque le va a llevar a disfrutar. ¿Entienden? Dice, pero los muertos no saben nada. ¿Qué es lo que separa a un muerto y un vivo? ¿Qué es lo que debe separar? La sabiduría. Que el vivo conoce, sabe que ha de morir, pero el muerto ya no sabe nada. Entonces no puede disfrutar de nada. Pero los muertos no saben nada, ya no hay recompensa para ellos porque toda la memoria de ellos está perdida. Lo que ellos amaron, lo que ellos odiaron y lo que envidiaron, todo desapareció hace tiempo y ellos ya no tienen parte en nada debajo del sol. Aquí está. Ya es una conciencia que no tiene conciencia, ya es pues que ha desaparecido su actividad en lo que es su, digamos, la individualidad de su conciencia, ¿no? Dice, así que ve, come tu pan con alegría y bebe tu vino con corazón feliz, porque Elohim ya ha aceptado tus obras. Ha aceptado tus obras. Esto nos tendría que dar mucha confianza si lo entendiéramos, porque lo que está diciendo aquí es que vivas bien, porque estas obras que tú has hecho no son ni lo suficientemente perversas ni lo suficientemente justas para poder cambiar nada del plan de Elohim. Entonces vive en paz. Esa es la confianza y el sentido que daría esto. Dice que tu ropa siempre sea blanca y nunca dejes de perfumar tu cabeza. La segunda parte, nunca dejes de perfumar tu cabeza, pues mucha gente no se, como se dice en gitano, no se julabeba, no se julale, sí, algo de eso, que no se lava, apesta y no se ungen, no se perfuman, ¿no? Esto es un don también, perfumarse. Y la gente que está deprimida normalmente suele ser también desaseada. Pero en la primera parte es muy rico porque dice que tu ropa siempre sea blanca y vemos que hay un poder que su ropa siempre es negra. Que es un poder antagónico y aquí se muestra que es un poder cananita, ¿no? Porque el Eterno bendito sea les dice blanco y ellos dicen negro. Es impresionante. Y tienen la instrucción. Y tienen el verso. Que sin embargo, le dice que vistan de blanco y ellos visten de negro. Es lo contrario. Son anti-Mashiach, 100%. También se refiere a las acciones, ¿no? Las acciones. Detrás de la vestimenta, uno se viste también con las acciones. Dice el lino limpio de los 144.000 son las acciones justas del pueblo escogido, ¿no? Entonces la vestimenta tiene que ver con las acciones justas. Una cosa lleva a la otra.
Dice, disfruta la vida con la esposa que has amado a través de tu vida sin sentido. ¿Pero por qué no tiene sentido la vida? Pues ahora verán, también. Ahora verán. Dice, a través de tu vida sin sentido que Él te ha dado debajo del sol todos los días de tu futilidad. Algo fútil es algo que no es... es efímero, ¿no? No tiene consistencia. Porque esa es tu porción asignada en la vida y tu labor en la cual trabajas debajo del sol. Cualquier tarea... Este es un verso que deberíamos tener en cuenta todo aquel que quiera emprender algo bueno y algo de envergadura. Dice, cualquier tarea que venga por tu mano o por tu camino, dice aquí, para hacer, hazla con toda tu fuerza, porque en el Seol, a donde irás, al sepulcro, ya no hay trabajo ni planes, conocimiento ni sabiduría. Dice, aún yo observé otra cosa debajo del sol, es que las carreras, fíjense, esta razón es por qué la vida no tiene sentido. Otra de las razones. Fíjense en esta. Dice, aún yo observé otra cosa debajo del sol, es que las carreras no son ganadas por el ligero, por lo cual no depende de la ligereza que tengas en la carrera. Entonces, ¿de qué depende? No depende de tu talento. Ni las batallas por el fuerte, no depende de tu formación genética. Que la comida no va al sabio, no depende de lo sabio que seas, o la riqueza al inteligente, o el favor a los expertos. Entonces, es algo aleatorio completamente esta vida, es lo que dispone Elohim. No es ni siquiera por tu talento, o por tu esfuerzo, o por tu disposición genética. Es porque Él quiere, Él pone el hacer como el querer, por su buena voluntad. Dice, más bien el tiempo y el chance, o la ocasión, lo gobiernan a todos. Ahí está. Y este es el plan de Elohim. Pues la gente no sabe cuándo su tiempo vendrá. Bueno, este verso 12 es muy complicado de leer aquí. Lo vamos a leer en la Biblia de Jerusalén, que va a arrojar más luz. Ahora verán. Pero primero lo vamos a leer aquí para que vean que aquí no tiene mucho sentido. Dice, pues la gente no sabe cuándo su tiempo vendrá más que peces cogidos en la red fatal o aves atrapadas en una trampa. Similarmente, la gente es entrampada en un tiempo desafortunado cuando de repente cae sobre ellos. Es un verso así, aquí, complicado de entender, pero verán ustedes que lo vamos a entender mejor en la versión de la Biblia de Jerusalén, que pues tenemos por aquí 9:12. Dice, porque además el hombre ignora su momento, el hombre necio, el hombre que no conoce el tiempo designado y adecuado. Además, el hombre ignora su momento, como peces apresados por la red. Quien no sabe el juicio designado y el momento de ese juicio, se quedan como peces apresados en la red. Y saben ustedes que esta es la red de redes. Como pájaros caídos en la trampa. Dice, yo enviaré cazadores y pescadores. Recuerden esos versos. ¿Pero para quién? Para los indoctos, para los ingenuos, para los ignorantes, que ignoran el momento, la ocasión, el tiempo y el juicio designado. Así son tratados los humanos por el infortunio, el no comprender cuando les cae encima de improviso. Así que esta es la riqueza de este verso 12 del capítulo 9 de Eclesiastés. Y seguimos leyendo. Dice, he aquí algo más que he visto como sabiduría debajo del sol y pareció importante para mí. Pareció importante, esto le pareció importante a él, bajo su juicio, y desde luego que es importante. Dice, había un pueblo pequeño con poca... A él le pareció importante, pero a mucha gente, este mismo protagonista de su historia, no le parecería ni importante. Dice, había un pequeño pueblo con poca gente en él. Entonces era un pueblo con pocos recursos. Y un gran rey, un rey más reconocido, más regio, vino a atacarlo. El rey malo lo rodeó y edificó inmensas rampas que asedió contra él, contra este pequeño pueblo. Dice, ahora bien, había en él, en este pequeño pueblo, un hombre que era pobre pero sabio, y por su sabiduría él salvó a la ciudad, con su capacidad de estadista, ¿no? Para
para contrarrestar la trampa que les habían tendido. Dice, él salvó a la ciudad, aún después del éxito de que se libró de este rey más poderoso. Nadie se recordó de ese pobre hombre. Así que, a pesar de que yo digo que la sabiduría es mejor que la fuerza, no obstante, la sabiduría del pobre es despreciada. Nadie presta atención a lo que él dice. Así de lamentables son las cosas. Y desde luego que es algo a considerar, ¿no? Ganaron la guerra, y encima ganaron la guerra por este pobre que nadie tenía en cuenta, cuando nadie apostaba por él, y siendo otro rey más poderoso, y un ejército más poderoso, y un reino más poderoso, y con escasos recursos, tienen la sabiduría y los bemoles de oponerse y de salir airoso de esa situación, y nadie se acuerda de ese rey. Cuando en base, si esta vida tuviera sentido, si esta vida se actuara con lógica, hubiera sido que a ese hombre pobre se le hubiera dado honores y loores de rey, ¿no? En ese rey, que ese rey no hubiera crecido. Pero así ha pasado muchas veces, y en la historia esto se puede constatar. Esta historia que narra aquí no es ningún subterfugio. Esto habrá acontecido miles de veces. Entonces dice, ya en los últimos versos, en el verso 17 y 18, dice, al sabio, hablando con quietud, vale más escuchar que los gritos de un líder al frente de los necios. Alguien quieto, alguien que hable con quietud, merece más la pena escucharlo, porque hay más profundidad y más sentido en lo que dice que a las arengas de los necios. Pero ¿qué pasa? Que la gente repara en la corbata que tiene, en la corbata que no tiene, en el tono que utiliza, en el tono que no utiliza, en la puesta a punto. Y ahora presentamos con todos ustedes la puesta a punto, ¿cómo se dice? Las cabeceras de los canales, etcétera, etcétera. Cosa que reparan en estupideces. Pero la sabiduría es mejor que armas de guerra, dice el último verso. Pero la persona que comete un error puede destruir mucho bien. Ahí está. Si ya eres estimado como sabio, y más siendo pobre, ya tienes mucho ganado. Y si esto es así, no lo desperdicies errando, porque entonces vas a tirarlo todo por la borda. Y por eso hemos de tener mucho cuidado de poner a buen recaudo lo que hemos recibido de parte de Elohim. Y hasta aquí. ¿Y cuál es la conclusión? Esta premier de este bendito Shabbat. Pues que es muy difícil en 2 capítulos de Eclesiastés, de un libro sapiencial de sabiduría, resumirlo en pocas palabras. Pero digamos que para entender la vida como es, lo primero que hemos de entender es que esta vida es un sinsentido. Que no por nuestro esfuerzo, no por nuestra genética, no por nuestras fuerzas vamos a adquirir las cosas, sino porque todo está dispuesto por el plan de Elohim, bendito sea. Y que en esta vida no va a responder tampoco a nuestro talento, ni siquiera, por lo cual hemos de someternos en el mejor sentido, dejarnos vivir en paz delante del Eterno, bendito sea, y adquirir la sabiduría de la buena, la que nos lleva a vivir en quietud y en consonancia y en buena vibración en el temor, en la reverencia de nuestro Elohim, bendito sea. Y hasta aquí, esta enseñanza, esta premier, que ahora me gusta llamarle a nuestras prédicas premier, con un poco de afrancesamiento, ¿no? Y bueno, que tengan un Shabbat lleno de Shalom, beban, rían, coman, sueñen, besen, abrácense y disfruten de este bendito Shabbat. Shalom para todos, besos y abrazos para todos y todas.